Amigas, cuán bendecidas hemos sido de compartir estas últimas horas del ministerio terrenal con nuestro precioso Señor y Salvador, mientras hablaba con sus discípulos. Pero ¿acaso no somos también nosotras elegidas y llamadas por el mismo Dios? Es nuestra oración por ti, hija de Dios, por gracia, que este estudio de Juan 17 te abra los ojos espirituales para que puedas comprender las verdades que son tuyas por el hecho de pertenecer a Él. Que nuestro Padre, por su Espíritu, te revele cuán amada eres, el lugar que ocupas en su corazón, en su familia y aquí en el mundo que Él creó. Que las verdades de Juan 17 te envuelvan con seguridad en su amor. Y ahora leamos los primeros 19 versículos del capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, y como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Antes de entrar de lleno a estudiar los versículos anteriores, recordemos lo que hasta ahora ha estado sucediendo. En Juan 13, Jesús supo que su hora había venido. Él les dio a sus discípulos el ejemplo de humildad al lavarse los pies. Él esperaba que ellos hicieran lo mismo unos a los otros y les dio un nuevo mandamiento, el amarse los unos a los otros como Él los amó. En Juan capítulo 14, Jesús les dijo que se iría, pero que regresaría por ellos. Les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él les dijo que le pidió al Padre que enviara al Espíritu a los creyentes, el Espíritu de verdad, quien les enseñaría y les haría recordar todo lo que Él dijo. En Juan capítulo 15 les habló de permanecer en Él. El que permanece en Él dará mucho fruto, será obediente y amará a sus hermanos como Jesús lo hizo. Les advirtió que el mundo los odiaría por su causa. En Juan capítulo 16 les dijo que él tenía que irse para que el Espíritu de verdad viniera. El Espíritu los guiaría a toda verdad y glorificaría a Jesús. También les dijo que en el mundo ellos tendrían tribulación, pero que cobraran ánimo porque Él había vencido al mundo.
Estas fueron las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos en el aposento alto, antes de morir en la cruz y ser glorificado. Antes de morir, tuvo este tiempo tan íntimo de enseñanza a sus discípulos de cómo vivir en su nombre. En los capítulos 14 al 17, Jesús les dijo a sus discípulos que pidieran y el Padre los escucharía y respondería. Ellos no irían ya directamente a Jesús, sino directamente al Padre en el nombre de Jesús. Estas verdades se aplican a todos sus discípulos en todos los tiempos y en todos los lugares. El Espíritu que habita en los creyentes da vida y nos lleva a una relación íntima con el Padre y el Hijo. Ya que tenemos en contexto lo que ha estado pasando, el contexto de lo que ha estado pasando y lo que Jesús había estado haciendo en estas últimas horas de ministerio terrenal, concentrémonos en el capítulo 17. Este capítulo comienza con la oración de Jesús. De los versículos 1 al 5, Él ora por Él mismo y le dice al Padre que glorifique al Hijo. De los versículos 9 al 19, ora por Él y los 11. De los versículos 20 al 24, ora por todos los que creerán. En los primeros 5 versículos, Jesús le pidió al Padre que lo glorificara y el motivo de esa oración era que el Padre fuera glorificado. Anteriormente, Jesús ya había hablado de cómo el Padre era glorificado y les había dicho a los discípulos que cualquier cosa que ellos pidieran en su nombre, Él la haría para que así fuera glorificado el Padre. También cuando Jesús les estaba hablando de permanecer en Él, les dijo que pidieran lo que quisieran y se les concedería, que el Padre era glorificado cuando ellos daban mucho fruto y así probaban que eran sus discípulos. En el versículo 2, Jesús mencionó que Él les da vida eterna a todos aquellos que el Padre le dio. Jesús había dicho que todo aquel que el Padre le daba vendría a Él, y al que venía a Él de ningún modo lo echaba fuera. Esto es porque descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Y la voluntad del que le envió era que todos los que el Padre le había dado al Hijo no perdiera ninguno, sino que los resucite en el día final. Él dijo que la voluntad de su Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Cristo mismo lo resucitará en el día final. Cristo terminó la obra que el Padre le dio por hacer en la tierra. Él glorificó al Padre. Jesús había dicho que su comida era hacer la voluntad y llevar a cabo su obra del que lo envió. También había dicho que el testimonio que él tenía era mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre le había dado para llevar a cabo eran las mismas obras que él hacía y daban testimonio de él y de que el Padre le había enviado. Jesús le dijo al Padre que lo glorificara con la gloria que tenía con él antes que el mundo existiera. Esto hace eco de lo que Juan el autor dijo en Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cierre de comillas. También en Juan 17:5, Jesús ora: Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera creado. Aquí hay una indicación de que había una gloria compartida entre el Padre y el Hijo antes de la creación. Más tarde, el autor Juan, en el capítulo 17, versículo 24, Jesús le habla al Padre y cito: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cierre de comillas. Esto significa
que había amor y comunicación entre el Padre y el Hijo desde antes de la creación. Este pasaje indica explícitamente lo que podemos aprender de la doctrina de la Trinidad. Entre las personas de la Trinidad ha habido perfecto amor, compañerismo, comunicación por toda la eternidad. El hecho de que Dios sea tres personas, pero un solo Dios, significa que no hubo falta de comunión personal de parte de Dios antes de la creación. De hecho, el amor y la comunión interpersonal y el compartir la gloria siempre han sido y serán mucho más perfectos que cualquier comunión que nosotros, como seres humanos finitos, tendremos con Dios. Y como el versículo 24 habla de la gloria que el Padre le dio al Hijo, también debemos darnos cuenta de que los miembros de la Trinidad se dan gloria unos a otros, y esto supera cualquier otorgamiento de gloria que la creación pueda darle a Dios. Después de esto, Jesús define lo que es vida eterna. Vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, es tener una relación con el Padre y el Hijo. Del 6 al 8, Jesús manifestó al Padre a los 11. ¿Y cómo lo hizo? Sabemos que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba teniendo esta conversación con sus discípulos y les dijo que si le conocían a Él, también conocerían a su Padre? Y luego Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A lo que Jesús contestó, tanto tiempo hacía que estaba con ustedes y no le han conocido, Felipe. Y continuó diciendo que el que le ha visto a él, ha visto al Padre. Los 11 discípulos fueron dados a Jesús por el Padre. Habían guardado su palabra, sabían que las palabras de Jesús eran las palabras del Padre y las recibieron, y habían conocido que Jesús salió del Padre y habían creído que el Padre lo envió. A partir del versículo 9 hasta el 19, Jesús empezó a orar al Padre por aquellos que le fueron dados. Oró por los 11 discípulos. Él le pidió al Padre que los santificara, que los guardara. Jesús dijo que no oraba por el mundo, sino por los que el Padre le había dado. También menciona que Él ha sido glorificado en ellos. Ellos seguirán en el mundo y Él regresaría al Padre, y Jesús los guardó mientras estuvo en ellos. Ninguno se perdió excepto Judas, quien era el hijo de perdición, y esto para que se cumpliera la Escritura. Él le pidió al Padre que los santificara en la verdad, es decir, en su palabra. En el versículo 17, este versículo, el 17, es interesante porque cuando Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, no usa los adjetivos, sino usa un sustantivo para decir que la palabra de Dios no es simplemente verdadera, sino que es verdad en sí misma. La diferencia es significativa porque esta declaración nos anima a pensar de la Biblia no simplemente como siendo verdadera en el sentido de que se ajusta a algún estándar superior de verdad, sino más bien pensar en la Biblia como siendo en sí la norma final de la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición de lo que es verdad y lo que no es verdad. La palabra de Dios en sí misma es verdad. Por lo tanto, debemos pensar de la Biblia como el estándar final de la verdad, el punto de referencia por el cual debe medirse cualquier otra afirmación de verdad. Cualquier afirmación de verdad que no se ajusta a las Escrituras no es verdad. En este momento en que Jesús regresaría al Padre, dijo que ya no estaba en el mundo. Él habló como si ya no estuviera en esta tierra, como si su obra en la cruz ya se hubiera cumplido. Él pidió al Padre que guardara a sus discípulos en su nombre para que fueran uno, así como Jesús y el Padre son uno. Jesús
Los estaba dejando y la vida estaba a punto de ser muy dura para aquellos hombres que habían estado con él. Pero él no oró para que fueran quitados del mundo. El mundo los odiaba y los odiaría porque no son del mundo como Jesús no era del mundo. De este contexto podemos ver que uno se guarda del mal al ser santificado en la verdad. La palabra de Dios hace que los creyentes estén en este proceso de pensar lo que es verdadero, vivir de acuerdo a la verdad, practicar la verdad. Y esto incluye amarse unos a otros, estar unidos. Vemos que ellos tenían una misión. Fueron enviados al mundo. El Padre envió a Jesús y Jesús envió a los discípulos y pronto recibieron la promesa, es decir, el Espíritu, quien les ayudaría a llevar a cabo la razón por la que ellos se quedaban en el mundo. Uno de los principales énfasis del Nuevo Testamento en términos de la obra que Jesús hace para su pueblo es su intercesión. La obra sacerdotal de Cristo no terminó en la cruz. Todos los días, en presencia del Padre, Cristo intercede por su pueblo. Sí, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Una de las fuentes más importantes de consuelo con respecto a la intercesión de Cristo para el creyente se encuentra en este capítulo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, cierre de comillas. Aquellos por los que Jesús oró son las personas que Dios ha elegido. Esto incluye no solo a los discípulos en el aposento alto, quienes presenciaron la oración de Jesús, sino también nosotros que creemos en Él hoy, como lo veremos en el próximo episodio más a detalle. Amiga, que el saber que Jesús mismo intercede por ti, si eres nacida de nuevo, aliente tu alma y que Dios te haga entender las implicaciones de esta verdad tan hermosa. Hasta el próximo episodio. Gracia y paz.